Profe, vamos a hacer una introducción de lo que Mm. es Hamlet para los chicos que no lo, o sea, es cortito para que entiendan de qué se trata la obra. Sí, sí, perfecto. Bueno, yo voy a empezar a hablar del primer acto, y esto, o sea, toda la obra se va a desarrollar en Dinamarca, en el castillo de Exeter, y va a empezar primero con cuando dos guardias, o bueno, un grupo de guardias, es como que dice la presencia de un fantasma y creen que va a ser este rey que ha sido asesinado, el rey Hamlet. Entonces esta noticia después va a llegar hasta el príncipe Hamlet a través de su amigo Horacio, que le va a contar todo con detalles lo que supuestamente habían visto estos guardias. Entonces él como que empieza a dudar y decide que esa noche se va a quedar a esperar esta presencia, que venga el padre. Y también en este acto podemos ver cuando aparece Ofelia, que o sea, recibe órdenes de su hermano Laertes y de su padre Polonio para que, o sea, se comience a alejar de Hamlet, porque ellos estaban como entablando una relación. Hamlet estaba muy enamorado de ella. Y bueno, ella le hace caso, porque supuestamente ellos pensaban que él estaba loco después de que su padre había muerto. Esta misma noche, Hamlet va a divisar este fantasma y ahí confirma que era su padre, y su padre le cuenta toda la historia de que había sido asesinado por su hermano Claudio y le hace jurar venganza. Pero Hamlet, después de que se va el fantasma, es como que comienza a dudar, es como que una incertidumbre se siembra en él y él va a intentar buscar la verdad. Muy bien. Bueno, en el segundo acto, Leartes, que era hijo de Polonio, que era como el consejero del rey, se va a Francia y Polonio, su papá, le pide a uno de los criados que lo espíe. Y por otro lado, Ofelia le cuenta a su papá que Hamlet está loco y le cuenta que le había hecho cartas de amor, que se le había confesado, todo, le cuenta lo que habían hecho, digamos. Y Polonio habla con los reyes para contarles sobre el comportamiento del príncipe y para decirles que él cree que el amor que siente es lo que le está provocando la locura. Bueno, en ese mismo acto llegan unos amigos de Hamlet al palacio, que lo cita el rey para que averigüen qué le está pasando a Hamlet y por qué está tan consternado, digamos. Y ellos, a su vez, invitan a unos cómicos para que, bueno, le levanten el ánimo a Hamlet y le devuelvan la alegría. En el tercer acto, el rey Claudio y Polonio quieren averiguar de qué se debe la locura del príncipe y lo espían, pero se dan cuenta de que no, porque él se encuentra con Ofelia digamos, en el pasillo y le dice que no siente nada. Bueno, por otro lado, los cómicos presentan la obra en el palacio y Hamlet, antes de que presenten la obra, les pide que al final representen una parte como que lo que su padre le había dicho, cómo lo habían envenenado, que lo habían envenenado por el oído. Le dice que representen como esa parte. Y bueno, cuando lo representan, el rey se sorprende y se pone muy nervioso y se retira del lugar. Y ahí él y su amigo Horacio se dan cuenta de que fue él el asesino y de que era cierto lo que había dicho de su padre. Bueno, en ese mismo acto, Hamlet habla con su madre, quien intenta entender qué es lo que está pasando con él, y detrás de la cortina está Polonio, que los está espiando, está escuchando la conversación, digamos. Hamlet escucha un ruido y él directamente clava su espada pensando que era una espía o que el mismo rey estaba espiando y mata a Polonio. Y bueno, al final el espíritu de su padre, de nuevo el fantasma aparece, pero solamente Hamlet lo puede ver y habla con él y su mamá solamente ve como que está hablando con el vacío, entonces como que confirma que está loco. Bien. En el cuarto acto, Hamlet es desterrado por parte del rey Claudio, quien lo manda a asesinar, y posteriormente Laertes regresa de Francia, y el rey Claudio intenta de convencerlo para asesinar a, a Hamlet mediante un duelo, y mientras esto sucede, Ofelia va perdiendo la cabeza por culpa de la muerte de su padre. Entonces, Laertes y Polonio, digo, Claudio, em,
le piden un duelo a Hamlet en el que tienen las espadas envenenadas y, lo matan y después Gertrudis anuncia la muerte de Ofelia en el río. Bien, yo voy a hablar sobre el quinto acto. Este da lugar al entierro de Ofelia, en el cual al inicio aparecen dos sepultureros que preparan la tumba de Ofelia. Acto seguido llega Horacio y Hamlet, y más tarde llega eh, el cortejo fúnebre donde estaba Ofelia y adelante estaba Laertes, y ahí en ese momento se entera Hamlet de que falleció su amada. Luego, una vez ya en el castillo, Hamlet le confiesa a Horacio de que él cambió la carta de Claudio para salvar su vida, pero tomó la vida de sus dos amigos, Rosencrantz y Guildenstern. Luego se da este duelo en el cual Claudio pone la espada envenenada, perdón, Laertes tiene una espada envenenada, y en el caso de que éste falle, Claudio tendrá una copa envenenada, se le ofrecerá a Hamlet. Durante el duelo, Hamlet es herido con esta espada, y en acto seguido se intercambian las espadas y Laertes termina cayendo también en su propia trampa. Por otro lado, Gertrudis bebe esta copa por error, por lo cual termina falleciendo. Antes de la muerte de Laertes, confiesa todo el plan de Claudio, por lo que Hamlet, enojado, va a matar a su tío. Lo mata con la misma espada envenenada y lo hace beber de la misma copa envenenada. Luego de la muerte de Hamlet, le dice a Horacio que cuente toda la verdad y que el príncipe Fortinbras sea futuro heredero al trono de Dinamarca. Por lo que finalmente Fortinbras realiza un funeral en honor a Hamlet. Muy bien, bien. Lo único que aclaro es que en realidad Ofelia no solamente enloquece por la muerte del padre, sino porque también estaba enamorada de Hamlet y se siente totalmente decepcionada porque ella cree que él ha enloquecido o que no la quiere, sobre todo después de un diálogo que tienen entre ellos y que él se muestra totalmente frío, distante, ¿no? Y en realidad él la está tratando de proteger de todo esto que está pasando. Pero bueno, eso también hace a las características de la mujer renacentista, esta mujer débil, frágil, eh, que está bien representada en Ofelia. Muy bien. Bueno, vamos a contestar las preguntas. Bien. Bueno, la mía, bueno, la leo. Dice, Hamlet se localiza en el castillo de Elsinore en Dinamarca. Según la primera acotación, ¿existe realmente este castillo? Y respecto al momento histórico, ¿se nos da alguna pista para que podamos saber en qué época se desarrolla la obra? Bueno, el castillo de Hamlet sí existe. Está en Helsingborg entre Dinamarca y Suecia. Y bueno, se llama Kronborg, este castillo y palacio real. Y para los daneses tiene un valor simbólico muy grande, digamos. Y es uno de los mejores ejemplos de arquitectura renacentista del norte de Europa. Y la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, hoy en día el castillo es una gran atracción turística. Y creemos que Shakespeare lo elige porque era muy famoso, digamos, y es todavía muy famoso. Y bueno, en cuanto a la fecha, el autor no nos da, digamos, una fecha específica para que nosotros nos podamos guiar, pero podemos decir que se escribió a fines del siglo XVI, porque, bueno, es justamente cuando escribe William Shakespeare. Y nosotros buscamos en internet y la Universidad de Wittenberg, donde dice que estudia Hamlet, realmente existe y fue fundada por el príncipe de Sajonia y está en Alemania. Y era un centro humanístico que era muy prestigioso en Europa. Y también asiste el doctor Fausto, que es un personaje literario muy, muy famoso
la obra Christopher Marlowe, creo que se llama. Bien, muy bien. Bien, yo voy a hablar sobre la pregunta 2. Ahora la leo. Dice, ¿en qué circunstancias se le aparece su padre, o sea, el rey? ¿Con qué estaba acompañado? ¿El fantasma va vestido con una armadura? Los caballeros debían ser diestros en el arte de la esgrima. ¿En qué consistía esta actividad? Bien, el rey se aparece primero como un espectro, como una sombra, se lo describe así, como un fantasma. Aparece en varias oportunidades por la noche. eh, eh, en uno de los momentos que aparece se encuentra Horacio, amigo de Hamlet, y un centinela. Se encuentran en una explanada delante del castillo. Esta explanada es un lugar llano. Bien, el fantasma, el rey, se encuentra con una armadura. Es la misma armadura que llevaba cuando combatió con el rey de Noruega. Em, Bien, también se lo ve con aires de tristeza y de enojo. Y ahora, con respecto al el esgrima, esta actividad comenzó en España en el siglo XV. Fue variando mucho sus duelos, cómo se iba compitiendo entre los combatientes, y pasó de utilizar un escudo a blandir una espada larga que se debe utilizar con las dos manos. Blandir quiere decir mover la espada por el aire con una actitud amenazadora. Bien. Luego, como antes no se utilizaba mucha protección, a partir del siglo XV y XVI, la hoja de la espada comenzó a ser más liviana y, y se le puso una protección en su empuñadura. Muy bien. Yo voy a exponer la pregunta 3, que dice lo siguiente. Se plantea un tema que puede ser también objeto de debate. ¿Debe el rey dar un buen ejemplo a su pueblo o, dada su superioridad, puede permitirse llevar una vida complaciente y derrochadora? Hay ejemplos a lo largo de la historia en el mundo de que esto no siempre ha ocurrido. ¿Puede mencionar algunos ejemplos de reyes o presidentes? Yo creo que el rey debe dar un buen ejemplo, ya que, o sea, tiene permitido cometer errores, pero dependiendo de la gravedad de estos, depende de su vigencia en el poder. Y a su vez, este rey siempre va a reflejar a la sociedad que gobierna. Em, Creo que no nos debemos de dejar llevar por la simpleza de que, nada, aparte de ser el reflejo de la sociedad, debe, debe tener cierto respeto como tal autoridad. Y a lo largo, en la actualidad, los países que tienen una institución como rey, como en el caso de España, se lo utiliza como mediador y en el caso de Inglaterra se lo utiliza para tomar las decisiones más importantes. Y yo busqué algunos ejemplos, particularmente de España, de casos que ha habido corrupción y son los siguientes. El caso Púnica y el caso Gürtel, que son de un partido político, el caso Palau, que es de una universidad, y el caso Ere, que fue juzgado recientemente, es que tiene que ver con el actual partido político que está en el poder. Bien. Yo cuando pensé a la pregunta, la pensaba en, por ejemplo, bueno, en el caso de Claudio, que no, en una parte que da un banquete, una fiesta, y le hacen ver que no corresponde, que no es prudente. Y también pensaba en el rey Luis XIV y María Antonieta, por ejemplo, los reyes de Francia, que a partir de la muerte del pueblo o que el pueblo estaba pasando hambre, ellos seguían cobrando impuestos altísimos a costa del hambre del pueblo, ¿no? Y me voy a todos los países latinoamericanos en la actualidad y pasa más o menos lo mismo. Muchas veces como
la clase dirigente no se conmueve ante las necesidades del pueblo, ¿no? Sin entrar en ninguna, digamos, cuestión partidaria. No, no me estoy refiriendo a nada, a ningún partido en especial, pero sí, si uno ve a lo largo de toda la historia de Latinoamérica, pasa más o menos lo mismo con nuestros países vecinos y demás. Entonces, cómo esas cuestiones de poder corrompen muchas veces al hombre, ¿no? Y no velan por las necesidades del pueblo o de la gente. Muy bien, Carla. Gracias. Bueno, yo voy a seguir con la pregunta 4 y ahora la leo. Dice, un acontecimiento importante es la llegada de los actores. La declamación por el viejo maestro de un fragmento de una obra clásica lleva a Hamlet a reflexionar sobre su situación. Comenten lo que dice. ¿Es esta una característica renacentista? Bueno, Hamlet le pide a este actor que comience a recitar la muerte de Priamo, que era el rey de Troya en ese entonces, a manos de Pirro. Y es tal el entusiasmo y el conocimiento con que lo hace este actor que despierta como un sentimiento en Hamlet, porque él quiere llegar él desea llegar a sentir esa venganza y ese coraje que tuvo Pirro cuando mató a Priamo. Entonces esto lo va a hacer reflexionar sobre su venganza, pero va a haber algo que lo va a detener y es esta incertidumbre que no estaba seguro que había dicho antes, y él va a buscar la verdad y va a descubrir esto, que realmente su tío había matado a su padre, entonces ahí él va a tomar la venganza. Y acá podemos observar como características del renacentismo, o sea, la lealtad que va a tener él, Hamlet, con su padre, porque pese a que tenía dudas y si era realmente el fantasma y le decía la verdad, él buscó por todos los medios la verdad y logró enterarse y ahí pudo realizar la venganza. Y también la otra característica es la venganza, porque él lo va a realizar por mano propia, él va a asesinar a su tío Claudio. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo voy a exponer la pregunta 5 que dice, aparte de esta dualidad que marca la obra en todo momento, corazón-cabeza realiza un escrito sobre lo siguiente. Debemos actuar por impulso. Yo creo que no debemos actuar por impulso, ya que tenemos que analizar el contexto y también las consecuencias. Aunque quienes actúan por impulso muchas veces lo hacen por el sentimiento del momento y que sienten que es necesario que hagan eso para sentirse mejor consigo mismos o para vengar a otros, como en el caso de Hamlet. Ujú. Aunque creo que está bien si este impulso se hace, se toma, o sea, se hace mediante un tiempo determinado y que no sea de forma constante para que, para que no cause tantos problemas a las personas que los rodean y al mismo. Y también creo que sería necesario que esta persona escuche la opinión de la gente que los rodea para, para ver si hace eso o no. Claro, ¿qué es lo que no pasa con Hamlet? Él se guarda todo para él, no lo puede hablar con la madre, o sea, no puede compartirlo con nadie, entonces ahí es donde se rompe esto que estás diciendo vos, Carla, muy bien, bien. Bueno, y Bien, yo voy a hablar sobre la pregunta 6, ujú, que dice, ¿qué aspectos del Renacimiento pueden encontrar en la obra? Mencionen 3. Nosotros encontramos 3 aspectos que creo que se notaban más, creemos, perdón, que se notaban más, que es, por ejemplo, el antropocentrismo, ujú. en donde Hamlet se lo describe y se nota como que es un personaje totalmente humano, porque él piensa, toma decisiones equivocadas, miente, se angustia también. ¿Se entiende? Sí, perfecto, sí. Bien. Otra característica es la razón como fuente de conocimiento, buscar la verdad a través de la reflexión e investigación. O sea, esto como decía Lucila, de que Hamlet busca e investiga si Claudio fue el que asesinó a su padre,
al rey, trata de reflexionar si debe vengar la muerte o no. Bien, Y por último, la otra característica es el amor no correspondido. Por ahí que Hamlet fue rechazado por Ofelia, porque su padre Polonio no la dejó tener esa relación con Hamlet. Por lo cual Ofelia termina enloqueciendo, no solamente por este amor, sino también por la muerte de su padre, y termina con un final trágico que es suicidándose. muy bien. Otra característica es el teatro dentro del teatro. Esta representación que se hace en el palacio es bien renacentista, ¿no? Y Shakespeare en ese sentido la lleva muy bien adelante. Bien, muy bien. Vamos, ¿algo más, chicas? No, Han estado muy bien, muy completo. Bueno, vamos a detener la grabación.